Veremos las principales carteleras de boxeo que se llevarán a cabo en el mes de septiembre, información de la sede, peleadores, fechas de las peleas, peleas de título mundial. Este mes habrá peleas por los títulos. Mínimo gallo, super pluma, super ligero, welter, mediano, super mediano, semicompleto, crucero, completo. Y otras peleas interesantes y de boxeadores de renombre. El sábado 28 de septiembre en el casino Miami Jai Alai, Miami, Florida, el campeón mundial Norair Mikaelchan se enfrentará a Ryan Rosicky por el título de peso crucero del CMB en una pelea de 12 asaltos. El campeón armenio llega con récord de 27 victorias con 2 derrotas, mientras que el canadiense llega con récord de 20 victorias con un revés. El sábado 28 de septiembre en el Sheffield Arena en Reino Unido, el británico Dalton Thunder Smith se enfrentará al español John Fernández por el título vacante europeo y el plata del CMB en una pelea de 12 asaltos de peso superligero. El británico llega invicto con récord de 16 victorias con 12 knockouts, mientras que el español llega con récord de 26 victorias con 3 derrotas. El viernes 27 de septiembre en el Madison Square Garden Theater en Nueva York, el puertorriqueño Sander Sayas se enfrentará al mexicano Damian Samurai Sosa en una pelea de 10 asaltos de peso super welter. La joven promesa y joya de Puerto Rico llegará al combate con 22 años. Está invicto con 19 victorias, de las cuales 12 son por la vía rápida, mientras que el mexicano de 27 años llega con récord de 25 victorias y 2 derrotas. El viernes 27 de septiembre en el Madison Square Garden Theater en Nueva York, la británica Sandy Ryan se enfrentará a la estadounidense Michaela Mayer por el título mundial femenil OMB, en una pelea de 10 asaltos de peso welter. La británica de 31 años llega con 7 victorias, un revés y un empate, mientras que la norteamericana llega con 19 victorias y 2 empates. El sábado 21 de septiembre, en el Wembley Arena, en Londres, Reino Unido, el originario de Ghana, Joshua Buatsi, se enfrentará al escocés Willie Hutchinson por el título vacante, OMB, interino, en una pelea de 12 asaltos de peso semipesado. Buatsi, de 31 años, llega invicto con 18 victorias y 13 knockouts, mientras que el escocés de 26 años tiene récord de 18 victorias con 13 knockouts y una derrota. El sábado 21 de septiembre en el Wembley Arena en Londres, Reino Unido, el campeón irlandés Anthony The Apache Kakatse se enfrentará al inglés Josh Warrington por los títulos mundiales OMB y FIBG en una pelea de 12 asaltos de peso superpluma. El campeón de 35 años defenderá su título y llega con récord de 22 victorias con un revés, mientras que el retador de 33 años tiene récord de 31 victorias con 3 derrotas. El sábado 21 de septiembre en el Wembley Arena en Londres, habrá duelo de británicos. Tyler Denny se enfrentará a Hamza Shiraz por el título europeo en una pelea de 12 asaltos de peso mediano. Tyler, de 33 años, llega con récord de 19 victorias con 2 derrotas, mientras que Shiraz, de 25 años, llega con récord de 20 victorias con 26 knockouts. Se espera que Shiraz termine el combate por la vía rápida. El sábado 21 de septiembre en el Wembley Arena en Londres, Reino Unido, en duelo de británicos, Anthony Joshua se enfrentará a Daniel Dubois por el título mundial FIB en una pelea de 12 asaltos de peso pesado. El ex campeón de 34 años, Joshua, llega con récord de 28 victorias, con 25 knockouts y 3 derrotas y un porcentaje de victorias por knockouts del 89%, mientras que su compatriota de 27 años llega a 21 victorias con 20 knockouts y 2 derrotas y un porcentaje de victorias por knockout del 95%. Se espera un duelo explosivo y lleno de emociones. Se pronostica terminará el evento antes de llegar a las tarjetas. El viernes 20 de septiembre en el Desert Diamond Arena, en Glendale, el mexicano Jaime Munguía se enfrentará al armenio Eric Basinyan en una pelea de 10 asaltos de peso supermediano.
El ex campeón de 27 años reaparece luego de su derrota ante Canelo Álvarez, llega con 43 victorias con 34 knockouts y una derrota, mientras que Basinian llega invicto con 32 victorias, con 23 knockouts y un empate. Se espera un encuentro de buen nivel donde ambos cuentan con buena pegada. El fenómeno de peso completo, Richard Torres Jr., y el prospecto de peso superligero Emiliano Fernando Vargas serán parte del respaldo de la función de Jaime Munguía. Ambos llegan invictos. Emiliano Vargas tiene récord de 11 victorias con 9 knockouts y el medallista de plata olímpico estadounidense. Torres llega con 10 victorias con 10 knockouts. Verán acción en combates separados a 8 asaltos. Ellos confirmaron que serán parte del evento, aunque no hay información de sus rivales. Seguramente en breve habrá noticias. El sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Rolando Rolly Romero se enfrentará a Manuel Jaimes en una pelea de 10 asaltos de peso superligero. Rolly, de 28 años, reaparece después de la contundente derrota sufrida por Pitbull Cruz. Su récord es de 15 victorias con 13 knockouts y 2 derrotas, mientras que Manuel, de 24 años, llega con 16 victorias, con 11 knockouts, una derrota y un empate. El sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, el norteamericano Stephen Fulton se enfrentará al mexicano Carlos Castro en una pelea de 10 asaltos de peso pluma. El ex campeón estadounidense de 30 años reaparece luego de perder su título contra el monstruo japonés Inoue. Llega con récord de 21 victorias con una derrota, mientras que el mexicano de 30 años llega con récord de 30 victorias con 2 derrotas. El sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, duelo de estadounidenses. Caleb Plant se enfrentará a Trevor McCombie en una pelea de 12 asaltos de peso supermediano. El ex campeón Plant, de 32 años, reaparece luego de su derrota contra David Benavides. Cuenta con récord de 22 victorias con 2 derrotas, mientras que McCombie, de 31 años, está invicto y tiene récord de 28 victorias. El sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, el cubano Erislandy Lara se enfrentará al estadounidense Danny García por el título mundial AMB regular, en una pelea de 12 asaltos de peso mediano. Lara, de 41 años, llega con 30 victorias, 3 derrotas y 3 empates, mientras que Danny García reaparece después de una larga inactividad de más de 2 años, con récord de 37 victorias con 3 derrotas, en un duelo de veteranos donde el que pierda debería pensar en el retiro. El sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, el campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga por los títulos mundiales CMB, OMB, AMB, Super y The Ring, en una pelea de 12 asaltos de peso supermediano. El campeón mexicano de 34 años defenderá sus títulos. Llega con récord de 61 victorias con 2 derrotas y 2 empates, mientras que Berlanga, de 27 años, llega invicto con 22 victorias, con 17 knockouts, en un duelo que lo venden como la rivalidad de México contra Puerto Rico. El viernes 13 de septiembre en el Hermosillo Arena en Hermosillo, México, Eduardo Rocky Hernández se enfrentará a Thomas Matis en una pelea de 12 asaltos de peso superpluma. El mexicano Hernández llega con récord de 35 victorias, con 32 knockouts y 2 derrotas, mientras que el norteamericano Matis llega con récord de 22 victorias, con 3 derrotas. El sábado 7 de septiembre en Australia, el tailandés Thappanun Nijomtrong se enfrentará al australiano Alex Winwood en una pelea a 12 rounds por el campeonato mundial AMB de peso mínimo. En duelo de invictos, el tailandés llega con 24 victorias, mientras que el retador cuenta con 4 victorias, pero amplio recorrido en el amateur. El viernes 6 de septiembre en el Tractor Ice Arena en Chelyabinsk, Rusia, Saur Abdulaev se enfrentará al argentino Juan Titan Carrasco en una pelea de 12 asaltos de peso ligero. El peleador ruso de 30 años llega con récord de 19 victorias, con una derrota, mientras que el argentino de 32 años llega con récord de 20 peleas y una derrota. El viernes 6 de septiembre, en el Pechanga Resort and Casino, José Chon Cepeda se enfrentará a Iván el Terrible Redkach en una pelea de 10 asaltos de peso superligero.
Cepeda, de 35 años, llega con récord de 37 victorias, con 5 derrotas, mientras que Iván, de 38 años, llega con récord de 24 victorias, con 7 derrotas. El martes 3 de septiembre en el Ariake Arena, en Tokio, Japón, el venezolano Ismael Barroso se enfrentará al local Andy "The Blade" Hiraoka en una pelea de 12 asaltos de peso superligero por el título AMB interino. El 3 de septiembre en el Ariake Arena en Tokio, Japón, el campeón Yoshiki Takei se enfrentará a Daigo Higa por el título mundial OMB en una pelea de 12 asaltos de peso gallo. El campeón de 28 años llega invicto con 9 victorias con 8 knockouts, mientras el retador de 29 años cuenta con récord de 21 victorias con 19 knockouts y 2 derrotas. El martes 3 de septiembre en el Ariake Arena en Tokio, Japón, Naoya "Monster" Inoue se enfrentará al irlandés T. Shota "The Power" Doheny por los títulos mundiales CMB, OMB, FIBE, AMB, Super y The Ring, en una pelea de 12 asaltos de peso super gallo. El monstruo japonés y campeón indiscutido de 31 años llega con récord de 27 victorias con 24 knockouts, mientras el retador de 37 años cuenta con récord de 26 victorias con 20 knockouts y 4 derrotas. Se espera un duelo electrizante donde se pronostica knockout del campeón indiscutido y quedará la incógnita si subirá de división para lograr un título en una quinta división.